Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos en esta tarde. Aleluya. Estamos en el estudio aquí de mi hogar, de mi casa. Les habla el pastor Rivera. Gloria a Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el libro de Apocalipsis. Estamos en vivo, hermano. Aleluya. Así que, gloria a Dios. Tenemos a la pastora que nos está ayudando a través de estos medios. Gloria a Dios. Por eso no la ven. Les mando un saludito. Gloria a Dios, espero que se gocen esta tarde con el mensaje que vamos a traer del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a enseñar este estudio, aleluya, el cual habíamos prometido a la iglesia. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de las triadas celestiales en el trono de Dios, capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Explicamos la adoración celestial. Estuvimos explicando la diferencia entre los querubines y los serafines. Si alguno de ustedes, aleluya, se perdió ese mensaje, léalo, porque es importante también para entender los otros capítulos del libro de Apocalipsis. Aleluya. En ese estudio que hicimos la semana anterior, enseñamos la diferencia de los serafines y los querubines. ¿Por qué? Aleluya, porque el propósito de ellos es muy diferente y está definido. Gloria al nombre del Señor. Pero en el libro de hoy, aleluya, vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Saludamos a todas las personas que nos ven, aleluya, en diferentes lugares, en diferentes partes, ¿verdad? Ya sea en Puerto Rico, en México, aleluya, en Venezuela, en diferentes lugares, amén, donde tenemos personas que nos están siguiendo, aleluya, a través de estos medios. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, amén. Así que los hermanos de Fuente de Poder, la iglesia, aleluya, agarre el lápiz, papel, anote, escriba, aleluya, para que usted pueda llevarse un buen estudio de la palabra del Señor en este día. No sin antes, vamos a orar. Vamos a orar, gloria al nombre del Señor, para que el Señor nos dirija, aleluya, y podamos recibir la palabra del Señor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, mi Dios, para enseñar tu palabra en una manera simple, amena, sencilla, Señor, para que aquellos hermanos que les gusta estudiar este libro, Señor, puedan, Dios mío, aprender de tu palabra. Mira la administración de tu Santo Espíritu, mi Dios. Yo te pido que tú ministres, Señor, a través de mis labios, Señor, que toda vida que nos está escuchando y nos está mirando a la distancia en diferentes países, Señor, puedan, Dios mío, Señor, recibir plenitud de vida en Cristo Jesús, Padre, mi Dios. Te lo pedimos todo en tu dulce nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bien, en esta parte del estudio, lo vamos a hacer de una manera que podemos interpretar. Acuérdense que Apocalipsis es un libro que tiene diferentes interpretaciones. Muchas de las partes, sobre todo los jinetes del Apocalipsis, sobre todo el primer jinete, que un poquito, pues muchas personas no han podido identificar exactamente con exactitud quién es ese primer jinete de Apocalipsis, pero yo les voy a traer una información que pude obtener de Wikipedia, que es un libro, un diccionario serio, es secular, ¿verdad? Pero presenta todos los eventos, ya sean cristianos, religiosos, de cualquier información que usted pueda buscar en un diccionario, tiene el elemento y te habla de los jinetes de Apocalipsis. A mí me gustó leer esta parte porque va a la par con el pensamiento que yo tengo, de parte sobre todo la interpretación del libro de Apocalipsis. Así que no es para traer conflicto con ninguna iglesia, con ningún hermano, desde el punto de vista de su interpretación, pero es para aprender algo. Lo voy a hacer en una manera sencilla y amena, en donde pueda ser un poquito abierta, pero también donde podamos entender lo que se hace, de que pudiera acercarse un poquito más a la realidad de estos elementos, profecías bíblicas. Amén. Así que, hermanos, para anotar, acuérdense que son los 4 jinetes, les dicen algunos, son 4 caballos, y jinetes en esos caballos traen una buena enseñanza. Amén. Bueno, en principio vamos a hacerlo de esta manera, el estudio, vamos a presentar los personajes que abarcan este capítulo 6. En este capítulo 6 está el Cordero, ¿verdad? Y es bien importante señalar el Cordero, que es el que abre los sellos de un pergamino. Antes, cuando usted lee la Biblia, usted tiene un libro, amén, que usted lo puede mirar y lo puede pasar. Pero cuando usted lee el Apocalipsis, te hablan de un pergamino porque era la manera en que se escribía antes.
Este pergamino tiene 7 sellos, ¿verdad? 7 sellos que se van a ir rompiendo, y cada vez que se rompe un sello, ¿verdad? Se revela un acontecimiento en la historia de la humanidad, tanto profético, histórico, como profético futurista. Digo eso y aclara eso porque la manera de pensar, por lo menos de este servidor, es que el libro de Apocalipsis son eventos que ocurrieron en un tiempo definido. Por eso el apóstol Juan, cuando usted lee los primeros capítulos, va a encontrar que dice las cosas que van a suceder pronto, en el tiempo en donde Juan está escribiendo el libro, cerca del año 100, el primer siglo. Pero también encontramos elementos que son futurísticos porque hasta el día de hoy no han sucedido. Interpretar el libro de Apocalipsis desde un punto de vista que es histórico nada más, sería un error. La mayoría de los eventos fueron históricos, pero en el tiempo de hoy podemos interpretar que Apocalipsis, no tan solamente es un libro histórico de eventos que surgieron, sino que es un libro en donde va a ocurrir en el tiempo final. Por eso es que vemos que la venida del Señor todavía no se ha realizado, y que hay elementos que se presentan en otros libros que ayudan y complementan la visión que estamos presentando, como el libro de Mateo y sobre todo en los libros proféticos como de Zacarías. Aunque Apocalipsis y los elementos los podemos ver en otras profecías, en el libro de Jeremías y Zacarías, también usted va a encontrar elementos muy importantes en el libro de Isaías. Yo creo que Isaías es un libro que abarca mucho en los acontecimientos proféticos, y en Ezequiel también, pero en el día de hoy voy simplemente a tocar el libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías nos arroja un poquito de luz sobre el primer caballo blanco. Por eso es que voy a tocar Zacarías hoy, para que podamos ver un poquito de lo que yo pienso de quién es el caballo blanco. Amén. Así que en el capítulo 6 de Apocalipsis lee de la siguiente manera el versículo 1. Dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Diga conmigo, tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos entienden que ese primer caballo o ese primer jinete representa al anticristo. Desde el punto de enseñanza que yo voy a dar en el día de hoy, aunque hay muchos que afirman que ese es el anticristo, porque este caballo o este jinete está tratando de imitar al jinete que viene en el capítulo 19 de Apocalipsis, que se reconoce como Jesús. El capítulo 19 de Apocalipsis es un caballo blanco también, y versículo 11 ya está bien claro y definido que Jesús dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaban se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los estudiosos del libro de Apocalipsis, que dicen que el versículo, el primer jinete que aparece en el capítulo 6, no es Jesús, porque Jesús se ve en el capítulo 19, lo que están tratando de interpretar entonces, que el libro de Apocalipsis, estos últimos 7 años de la historia, es un acontecimiento futurístico, futuro. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque si ellos están interpretando que el primer caballo es el anticristo, ¿verdad? Entonces están interpretando que se están abriendo los 7 los sellos, y se está viendo inmediatamente salir en el tiempo final el anticristo en el primer sello o el primer jinete. Mi manera de interpretación, en la manera que yo estoy presentando ahora, aunque hay diferentes escuelas de pensamiento, es que este libro no tan solamente marca los últimos 7 años de la historia de la humanidad, cuando el Señor va a derramar su juicio, sino que también, como la historia de la iglesia que se ve en el libro de Apocalipsis, aquí, ¿verdad? 7 iglesias, fueron históricas y existieron y fueron reales. También ahora vamos a encontrar que aquí esta parte fue histórica y que también va a ser en el futuro. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Wikipedia, los primeros
los padres, sobre todo, ellos hablan de que el caballo blanco es cabalgando por el jinete de la conquista, ¿verdad? Que se refiere, en otras palabras, que a la historia de la iglesia en su desarrollo, en sus persecuciones, en las tribulaciones que pasaron, en el martirio, en la guerra, en situaciones donde en la historia de la humanidad se ha visto todo lo que ha estado sucediendo, que se habla en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el pasado de la historia. En otras palabras, muchas personas les van a decirle a ustedes que eso es histórico y que ya eso pasó. Entonces podemos entrar en un error, porque eso le pasó a la iglesia de Tesalonicense, pensando que Cristo había venido. Recuérdense la primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, donde ellos creían que Cristo había venido y por tanto dejaron de hacer, y el Señor tuvo que corregir, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, y escribirle una segunda epístola. Entonces en esas epístolas habla de la venida del Señor. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 6 se ven los sellos, que el Cordero es el único que puede abrir esos sellos, porque es el único digno, fue el único, ¿verdad?, que pudo cumplir, que fue el Hijo amado de nuestro Señor, de nuestro Dios. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Amén. Entonces hasta ahora lo que se ha enseñado es lo siguiente: tenemos un libro escrito que representa parte de la historia de la humanidad, sobre todo la iglesia, la iglesia cuando pasó por tribulaciones, ¿verdad?, desde el primer siglo hasta el tiempo del fin. Ahí se revela. Entonces, ese es desde el punto de vista, ¿verdad?, de que señala San Ireneo, ¿verdad?, sostiene que el arquero montado sobre el caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio. Una expansión que triunfa gracias al apoyo político. El padre Cayestini, esto más adelante, ¿verdad?, lo declara al interpretar que la monarquía cristiana, cuando existió la monarquía cristiana, ¿verdad?, le decían las cristianitas, es el orden romano convertido a la ortodoxia cristiana. Dentro del catolicismo y otras corrientes cristianas, el que monta el caballo blanco es el anticristo, el llamado a ser el enemigo natural de Cristo, la figura central de la tradición judeocristiana. No obstante, algunos autores como William Hendrickson afirman que el jinete del caballo blanco es Jesús de Nazaret. Pero entonces, ahí es donde empieza la controversia, porque algunos dicen que Jesús no puede ser este caballo blanco o jinete blanco, porque Jesús está representado en el jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 19 y verso 11. Ahora, la manera que yo lo voy a presentar es la siguiente, ¿verdad? Y el libro de Zacarías trae unas enseñanzas y unas profecías que nos llaman la atención a mí como estudioso de la palabra y del libro de Apocalipsis. Antes de irme y decir que este primer caballo o jinete, es el anticristo, me da la impresión, ¿verdad?, o lo que pueden interpretar según lo que presenta el libro de Zacarías, es que este primer caballo está más relacionado, amén, a la iglesia que está triunfando y que salió para vencer y va a vencer. Entonces, vamos a ver en principio el primer versículo. Dice así: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trompeta: ven y mira. Los seres vivientes son la triada que yo les presenté en el capítulo 4, triada de ángeles que tienen que ver con los serafines, los querubines y los tronos que están ejerciendo su función. Yo les expliqué la semana pasada que los querubines tenían una función de guardar todo lo que tenga que ver con propiedades de Dios, amén, como el arca, el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Y los serafines, ¿verdad?, tienen la función, aleluya, de hacer que las personas adoren a Dios, de hacer que en el trono donde están los ancianos,
que representan las tribus de Israel y que representan los 12 apóstoles, están ahí. Esos serafines comienzan a alabar santo, santo y santo y santo. Y cuando, oh gloria a Dios, ellos sienten que esos serafines comienzan a adorar al Señor, los apóstoles y los ancianos también, y la iglesia, amén, comienza a adorar al Señor. Aleluya. Por lo tanto, en el primer sello que se abre, aleluya, Juan está desde la tierra y luego es llamado, ¿verdad?, al trono, a ver las cosas que están pasando en el trono, ¿verdad? En el trono donde el Señor está sentado para hacer juicio. El trono representa el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y alrededor del trono están todos estos arcángeles y ángeles y serafines y querubines, amén, entre el trono de Dios. Ok. Entonces, la escena que vamos a ver ahora, estamos hablando de que dentro de esta se levanta el telón. Son Apocalipsis, son telones que se levantan. Entonces, cada telón representa el mismo lapso de tiempo de la historia. Por ejemplo, en los tiempos finales de los 3 años y medio, hablando desde el año desde la perspectiva futurista, amén, en los últimos 7 años, los primeros 3 años y medio, amén, en donde va a ser perseguida aquellos que están comenzando a recibir el Evangelio, gloria al nombre del Señor, sobre todo Judá y Jerusalén, que ya lo voy a explicar ya mismito, que van a comenzar en estos últimos 3 años y medio, donde está apareciendo este anticristo y comienzan a perseguir esos seguidores para ese tiempo. Amén. Recuérdese que en esta época que estamos mirando aquí en Apocalipsis capítulo 6, lo que estamos mirando es un grupo de creyentes del último tiempo que están lavando, ¿verdad?, sus vestiduras, amén, y están reconociendo el Evangelio. Pudiera ser el pueblo de Israel, sobre todo la descendencia de Judá. Y la descendencia de Judá la vamos a ver en el libro de Zacarías. Por tanto, desde la perspectiva que yo les voy a enseñar en esta tarde, a pesar de que hay personas que creen que el primer jinete que aparece es el anticristo, yo pienso, y con respeto a esa manera de pensamiento, que el primer jinete tiene que ver más bien con ese grupo de cuerpo de creyentes, sobre todo los que se levantan de Judá y Jerusalén, que está en la profecía de Zacarías en el último tiempo, en donde va a poner a todas esas personas, a Jerusalén como una piedra cargada para las naciones. Recuérdense que el mundo odia a los cristianos, odia a los judíos. Si hay grupos de personas que han sido odiados en esta humanidad, ¿verdad?, son los cristianos y los judíos. Los judíos los odiaron, los han tratado de extinguir, y sobre todo, ¿verdad?, que son los hijos de Dios. Y por otro lado, la iglesia cristiana, el desarrollo de la iglesia cristiana desde el primer siglo. Amén. Sobre todo en el año 70, cuando destruyeron el templo de los judíos por el general Tito. Y la historia de la humanidad, en el año 100, que escribe San Ireneo, que se encuentra en la persecución de la iglesia como tal. Los elementos, cómo la iglesia sufrió persecuciones, cómo sufrieron muchos tipos de situaciones en la vida y el tiempo final. Entonces, este primer caballo, ¿verdad?, para mí tiene que ver con ese pueblo que se levanta, ese jinete, con ese pueblo de Israel. Dice aquí que tiene una corona, o sea, una corona que es tipo de la victoria que alcanzan los creyentes, ¿verdad? Sobre todo cuando leemos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que vemos que todos los ancianos, las 12 tribus de Israel los 12 discípulos tienen las coronas, ¿verdad? Entonces para la iglesia también hay una corona. La corona, gloria a Dios, que usted tiene, la corona, hay muchas coronas, hermano, 7 coronas, aleluya, que habla la palabra del Señor. Así que la iglesia, amén, tenemos coronas y estamos, aleluya, para el servicio del Señor. Entonces, ahora, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué tenía el primer jinete? ¿Verdad? Dice aquí, y miré aquí un caballo blanco. ¿De qué color era? Blanco. Blanco significa pureza, ¿verdad? También está asociado mucho con la religión. En el Antiguo Testamento lo vemos también. Pero dice que lo montaba, tenía un arco. Entonces este arco es el que yo encuentro y me llama la atención, y es donde yo me baso, que tiene más
¿verdad? Más similitud de que esto pudiera ser, ¿verdad? El libro de Judá y el renacimiento de la conversión del pueblo de Israel. Parece que hay unas promesas para Israel, para Sion, que representa a Judá y el pueblo. Es bien interesante y sobre todo yo he leído mucho cuando uno ve los salmos que dice el monte de Sion y el monte de Jerusalén. Y yo siempre estudiaba y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? Yo sé que Jerusalén es la gran ciudad, pero el monte de Sion. Entonces cuando usted lee Zacarías encuentra, ¿verdad? Que el monte de Sion, sobre todo Judá, ¿verdad? El pueblo de Judá. Entonces el pueblo de Judá se le conoce como el pueblo del arco, como la casa, como el arco. Y entonces vamos a ver, amén, también que se le conoce a Judá como el arco de guerra. Y también se le va a conocer, amén, aleluya, como el caballo, amén, que tiene victoria. ¿Dónde lo dice? Zacarías capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Esto léalo, por si acaso alguno, ¿verdad? No había leído esta parte de Zacarías. Mire lo que dice aquí, capítulo 10, versículo 3 de Zacarías. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿Cuál es su rebaño? Mire lo que dice aquí. Aunque es una profecía cumplida, es futurista también, señores, porque lo vamos a ver en otros libros, en Isaías, y lo vamos a ver en Jeremías y en el libro de Apocalipsis. Dice, y visitará su rebaño, la casa de Judá. O sea, Judá es como quien dice, la copa que hará Jerusalén y Judá. Va a ser la copa que hará temblar las naciones. Recuérdense que el Señor declara un juicio también sobre Judá y sobre todo un juicio temporero para luego ir contra las naciones. O sea, Judá va a ser, en otras palabras, y en palabras sencillas, Judá, ¿verdad? De donde sale el Mesías, va a ser la casa donde las naciones van a tener coraje. ¿Por qué? Porque van a empezar a convertirse en el Evangelio. ¿verdad? Entonces, ahí mismo empieza el problema entre Israel, los que están levantando, se está levantando el templo también, y van a ver entonces la muerte, como dice en Mateo 24, entre su mismo pueblo, ¿verdad? Odiándose unos a otros. Dice que va a haber mucho odio, mucho rencor, entregándose padres e hijos. ¿Por qué? Porque acuérdense que una vez que Judá comience, como dice el apóstol en Romanos, que primeramente los gentiles tienen el evangelio, le da celo al pueblo de Israel, pero al final, en el tiempo de final, antes de la venida de Cristo, Israel van a convertirse al evangelio. Entonces yo digo esto porque hay muchas personas que piensan que ya Israel, que es duro, que no va a convertirse al evangelio. No es lo que dice la palabra. De hecho, el libro de Mateo 24, Apocalipsis, la persecución que viene y la tribulación para aquellas personas que se están convirtiendo al evangelio. Entonces tenga eso bien claro, que van a haber muchas personas que se van a estar convirtiendo en los tiempos finales en el evangelio, que el evangelio está siendo predicado a todas las naciones y que esto va a colmar la copa entre las naciones, ¿verdad? Y sobre todo el anticristo que va a aparecer ahí. Para mí, el libro de Apocalipsis está bien en una manera sistemática. Entonces, cuando yo digo en una manera sistemática, es que en un orden cronológico, en donde aparece primeramente la iglesia, que es el caballo blanco renaciendo, y que aparece en el libro capítulo 12 de Apocalipsis, aparece, ¿verdad? Renaciendo, personas convirtiéndose, entonces el mundo, ¿verdad? Está mirando lo que está sucediendo y no le está agradando lo que está viendo, gloria a Dios, sobre todo el pueblo judío, gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice aquí, donde yo saco esa conclusión. Dice aquí, la casa de Judá, y lo pondrá como su caballo de honor en la guerra. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel o los judíos si leyeran el libro de Apocalipsis, para ellos sería fácil de entender. Para nosotros no, porque nosotros empezamos a dar explicaciones de los caballos, de lo que significan los caballos, de lo que significan, pero cuando usted lee el libro de Zacarías, los judíos y el pueblo de Israel entienden, aleluya, que Jehová se llama Jehová de los ejércitos. En la guerra final, por eso es que muchos dicen que es histórico, porque no comprenden que cómo pueden haber caballos y con todo armamento bélico
que se ha desarrollado, no puede haber una guerra de caballos y con espadas. Entonces eso no entra, ¿verdad?, en su análisis que ellos hacen. Pero cuando entramos en el libro de Zacarías, está bien claro. Para ellos, si abren el telón y abren el libro de Apocalipsis, lo van a entender, porque para ellos, ver este caballo y saber que Jehová se llama Jehová de los ejércitos. El libro de Zacarías te menciona los caballos que tiene Jehová, los que rodean la tierra, diferentes tipos de caballos. El que vamos a ver en Apocalipsis solamente se refleja ese caballo blanco, ¿verdad?, que es la iglesia, pero en el Antiguo Testamento, en Zacarías, se revelan los caballos yendo a diferentes partes, ¿verdad?, de las 4 partes de la tierra. Entonces, Zacarías dice, de él saldrá la piedra angular, ¿verdad? ¿De dónde? De Judá, de la casa de Judá. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Pero mire lo que dice Zacarías, además de que la piedra angular, que ya cuando usted le habla de la piedra angular a cualquier cristiano lo va a conocer. Pero Jesucristo, en la profecía de Zacarías, le estaba hablando a los judíos que había una piedra angular que iba a salir de donde, de Judá, de donde sale el rey David, ¿verdad? Y la generación, nosotros los creyentes, la promesa de los cristianos. Entonces mira cómo más lo compara a Judá. Judá se compara de esta manera: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, también el concepto de clavija, de él el arco de guerra. En otras palabras, ¿de qué va a salir de Judá? El arco de guerra. Alaba, que el Señor te está dando, hermano, para que abramos los ojos. ¿De qué va a salir de Judá? El arco de guerra, que estamos hablando en Apocalipsis, que no menciona muchas personas, ni muchos estudiosos, por lo menos que yo no he visto, ¿verdad?, que de Judá sale el arco, ¿verdad?, de guerra. ¿Y quién es ese arco de guerra? Lo vemos en Apocalipsis, el primer caballo, que tiene una corona que representa el cristianismo, que sale venciendo y para vencer. Si es el anticristo, lo que nosotros estamos diciendo, aquellos que todavía que es el anticristo, lo que pudieran entender o explicarse, a menos que usted tenga otra manera de explicarlo, es que el anticristo salió venciendo y para vencer. Para mí la historia lo que no me dice es eso. Para mí lo que me dice es que el que salió venciendo es el Cordero, y para vencer, amén, es el Cordero y su iglesia, amén. Por tanto, el que va a salir vencedor de todo esto es la iglesia. Iglesia, vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Alaba la gloria del Señor, amén. Así que puede escribirnos porque estamos en vivo. Usted puede escribir y la pastora está, ¿verdad?, ahí anotando y felicitando. Gloria a Dios, aleluya. Si usted está estudiando conmigo el libro de Apocalipsis, les estoy enseñando algo diferente. Algo, quizás usted dice, pero ese libro todo el mundo lo enseña, todo el mundo lo veo. Yo le estoy enseñando algo diferente, algo, revelaciones, aleluya, donde el Espíritu Santo a través de la Escritura me revela que ya desde el Antiguo Testamento ya estamos conociendo un poquito de este caballo blanco, o por lo menos yo lo estoy interpretando de esa manera para ser, ¿verdad?, abierto, una persona con una mente clara y abierta. Dice aquí en el versículo, vaya conmigo, a Zacarías 10:4, dice, de él saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y dice el versículo 5, y será como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Dice, mire, escucha lo que dice, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballo. Alaba, ¿no quieren cabalgar en caballo? Los otros caballos. Acuérdense, hermano, que Jehová en el Antiguo Testamento se le conoce, aleluya, no como el Cordero. Amén. A Jehová se le conoce como ¿qué? Como Jehová de los ejércitos. Cuando los israelitas leyeran el libro de Apocalipsis, amén, y comiencen a estudiar la Escritura, y cuando le hablan de los caballos y de los jinetes, ellos van a entender rapidito, y ellos se van a ir al libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque ellos saben que esas profecías se les enseñan desde niños. Nosotros no, nosotros nos hablan de caballos de color y empezamos a interpretar los colores de los caballos. Empezamos a tratar de interpretar, pero no, eso está bien claro. Y ahorita les voy a llevar a Jeremías de los últimos 3 caballos. Me estoy deteniendo en el caballo blanco porque es el que más controversia trae, más difícil
de entender. Para mí es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que de una manera sistemática, como les decía ahorita, surge primero. No surge primero el anticristo en la historia. No, porque Mateo 24 es el libro más claro. Ojalá me dé ese tiempo para estudiarle corrido, para leerle corrido el libro de Mateo. Y usted se va a dar cuenta que lo que le estoy enseñando en Mateo Cristo le enseña bien sistemáticamente, bien organizadamente. Y usted se va a dar cuenta cuando comienzan a surgir los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos, que están establecidos para el tiempo final. Amén. Dice aquí, el versículo 5, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Amén. Entonces, vamos otra vez a los caballos de Apocalipsis, los jinetes de Apocalipsis, que son simplemente 4. Ya hemos estudiado uno, el más que es un poquito conflictivo, pero que yo le estoy arrojando un poco de luz más allá para tratar de enseñarle que el Señor es ordenado, sistematizado, y que hay una profecía en el libro 12 de Apocalipsis que revela, ¿verdad?, la gran señal antes de estos acontecimientos. Y ustedes dicen, pero Apocalipsis está en el libro la gran señal está en el libro 12 de Apocalipsis, pero son telones que se levantan, para usted poder entender el Apocalipsis, usted va leyendo los capítulos, y son los mismos telones que hablan de los 3 años y medio primero y de los segundos 3 años y medio, de los últimos 7 años de la historia, de las 70 semanas de Daniel o de Israel. Vamos a ponerlo sencillo, los últimos 7 años de la historia del pueblo de Israel, donde el Señor va a venir, ¿verdad? Porque su pueblo va a ser atacado. Y en ese se van a levantar telones, ¿verdad?, en cada libro de Apocalipsis, en diferentes partes. Por eso es que más adelante usted piensa que este libro continúa con este. Hay momentos en que es sistemático, que cada libro continúa, pero hay momentos en que usted va a ver que usted va un libro hacia adelante y va a hablar de cosas que están hacia atrás. Pero todos los libros hablan de los mismos periodos, del año 3 y años y medio, y los otros 3 años y medio, que están bien definidos, hermano. Están bien definidos. Por ejemplo, en el libro de hoy, en los primeros 3 años y medio, yo los defino porque yo tengo otro estudio que tiene que ver con el versículo 12. Ya el versículo 12 se habla en diferentes partes de la profecía del Antiguo Testamento, se habla en Mateo y se habla en Apocalipsis 6. En otras palabras, que los acontecimientos del capítulo 12 se están más relacionados con el día del Señor o en el juicio de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy tratando de enseñar es que los primeros 3 años y medio es tribulación, pero no es juicio de Dios. Porque muchos dicen que el juicio de Dios, ¿verdad?, comienza aquí cuando lo vemos. Yo pienso que los primeros 3 años y medio, no, está bien claro, que los primeros 3 años y medio no es el juicio de Dios, señores. Los primeros 3 años es la persecución contra los creyentes, la persecución contra Israel, contra Jerusalén, contra Judá, contra la simiente, ¿verdad? Aleluya, de Abraham, gloria a Dios, contra los cristianos. Los primeros 3 años y medio es un año que comprende tribulación y está en el libro de Mateo. Pero los segundos, los 1290 días, o los últimos 3 años y medio, es donde se para ya el juicio de Dios. Entonces es otro tema que vamos a tocar, el día de Dios. Entonces ahí viene el levantamiento de los muertos, la resurrección de los muertos y otros temas, ¿verdad?, que luego vamos a hablar, que no quiero intercalarlo ahora, pero para que usted lo sepa, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el primer caballo, ¿verdad?, dice que tenía un arco, ya lo comparamos con Judá, ¿verdad?, y que tenía coronas también. Lo comparamos con los 12, con los 24 ancianos, y que salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser el anticristo. No puede ser el anticristo, ¿verdad? Entonces, el segundo caballo, ¿cuál es el segundo caballo? Ahora la historia de los últimos 3 caballos tiene sentido. Ya salió la iglesia, ya se habló desde el siglo 100 de la iglesia, el surgimiento de la iglesia, todo lo que ha pasado en la iglesia, las persecuciones de la iglesia, la muerte de la iglesia, la historia de la iglesia como tal. Llegamos hasta el final de las iglesias, ya tanto histórica como la iglesia de la Odisea, como también en la parte de los tiempos que estamos viviendo, la iglesia antes de la venida del Señor. Amén. Entonces, el caballo bermejo lo que significa es, yo lo asocio más con el anticristo,
Porque el anticristo, y voy a ser un poquito corto aquí, breve, el anticristo se hace un tratado de paz por 7 años, por estos últimos 7 años, pero los primeros 7 años, los primeros 3 años y medio va a estar persiguiendo, ¿verdad? Tiempo de persecución, pero aquí se revela que eso, él corta, ¿verdad? Aleluya, lo que se llama ese pacto que se hace. Entonces, el caballo bermejo, el segundo caballo que representa bermejo, que es el color rojo, representa muerte. Mire lo que dice aquí. Yo tengo un resumen. Dice, le fue dado poder. ¿A quién le fue dado poder? A este hombre, al anticristo, ¿verdad? A este hombre que va a salir en el mercado común europeo. Este hombre que va a dominar cuando las naciones fracasen ahora. Y ese es otro tema que yo les voy a traer luego. Cuando fracase, ¿verdad? Todos los de las Naciones Unidas, los pactos que hicieron para evitar las guerras nucleares. Acuérdense que se acerca la tercera guerra nuclear y que se firmaron los tratados en 1948, donde surge la nación de Israel, y también aparece la ONU, ¿verdad? Como donde va a resurgir, donde va a estar este hombre como líder mundial. Acuérdense que todo lo que está sucediendo con relación a la marca de la bestia, con relación a la marca que se le va a poner a las personas, ¿verdad? Van a surgir de este hombre que va a tener un gobierno mundial y se le va a dar la autoridad. ¿Por qué? Porque van a fracasar las naciones. Parece que el mercado común europeo, las Naciones Unidas, la ONU, se creó después de que surgió la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego surgió la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos, para evitar, han reunido a todas las naciones. ¿Para qué? Para controlar y que se evite eso. Pero han fracasado en lo que van a hacer. En el final, y esto es otro tema, van a tratar de levantar un hombre, un líder que domine, ¿verdad? Que es lo que se llama por ahí el líder mundial, ¿verdad? El hombre, ¿cómo se dice? La persona que va a estar dirigiendo este reino mundial, ¿verdad? Amén. Entonces, este líder mundial dice que se le dio autoridad. En una hora se le dio autoridad. Este es el anticristo. El anticristo se le da ese poder y va a reinar, ¿verdad? O sea, aquí está hablando de bestia, pero no voy a entrar en ese tema. Pero le estoy dando una idea porque yo asocio que primero viene la iglesia, Jesucristo lo habló en el libro de Mateo, luego pasa el tiempo la historia de la iglesia, que termina con la iglesia de la Odisea, luego entonces viene Juan, que le explican, vas a ver lo que sucede ahora, ¿dónde? En el último tiempo, en los últimos 7 años de la historia de la humanidad, de Israel, porque la humanidad y el mundo no se acaba, esto continúa para siempre. Amén. Algunos piensan que esto se acaba, pero no. El mundo no se acaba, gloria a Dios. Amén. Hay cielo nuevo y tierra nueva, pero, ¿verdad? Un significado, ¿verdad? Una tipología. Dice, el caballo dice, le da poder que quita la tierra la paz. Aquí es donde vemos que se quita la tierra la paz. Este caballo rojo, donde esta persona va a perseguir la iglesia, va a estar matando y decapitando personas, todos los que crean, sobre todo va a estar persiguiendo a Israel. A Israel. ¿Por qué? Porque Israel surge. Cuando resurge Israel en el año 1948, Israel se forma como nación. Por lo tanto, ahora en los tiempos finales estamos en el año 72. Estamos, aleluya, gloria a Dios, en el último tiempo de Israel. Aleluya, en el año 72. Dice, y que se remontará unos a otros y se les dio una gran espada. Entonces, es curioso y voy a ver cómo yo explico esta gran espada que muchos teólogos y muchas personas escriben. Una de las preguntas que yo me hacía era, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que en el tiempo final se esté peleando con espadas y se esté peleando, ¿verdad? Con ese tipo de instrumentos y a caballo. Y yo decía, esto no puede ser, esto es imposible. Si hoy con los armamentos y la tecnología mundial ya no necesitan, ya hay drones, hermanos, del cielo, un dron, ¿verdad? Ejecuta, dispara, gloria a Dios, y así es la manera. Pero Israel y la nación de Israel, que va a estar en el tiempo, ¿verdad?, convirtiéndose en el Evangelio, van a comenzar a estudiar la Escritura, y posiblemente uno de los libros que van a leer es Apocalipsis. Y cuando ellos comienzan a leer, para ellos se les va a hacer fácil, lo que para nosotros es un libro difícil. Por eso, hermano, tienen que entender. La Biblia dice que la Escritura es algo que se puede entender, ¿verdad? Es una revelación que se puede entender.
Para nosotros es difícil porque no estamos acostumbrados a las profecías del Antiguo Testamento, pero cuando los judíos se conviertan y lean caballo y vean jinete y vean, aleluya, la espada, ellos entienden eso bien fácil y pueden interpretar y pueden reconocer que Jesucristo era el Señor. Que Jesucristo era el Señor. Entonces, ¿dónde está eso? Los últimos 3 caballos, yo sí se los voy a probar. Yo se los voy a probar. Ese es el teólogo Nestalí Rivera. Cosas de iglesia, amén, gloria a Dios. Está la pastora riéndose aquí a todo lo que da. El teólogo Nestalí Rivera, amén, dice que esos 3 caballos están, esa función, ¿verdad? Aparece en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías, gloria a Dios, aleluya. Pero antes de ir a Jeremías, yo voy a empezar a leer los últimos 3 caballos. ¿Y cuánto terminamos? Pero entonces vamos a ir a Jeremías y les vamos a enseñar, aleluya, que eso estaba ahí y que los judíos y el pueblo que se convierta, los israelitas y los que salgan de Judá, no necesariamente judíos, los que están viviendo ahí, porque acuérdense que vienen de todas las naciones, esto pique y se extiende, esto va, aleluya. Por eso yo le digo, y a veces y a muchas personas que no podemos interpretar solamente, la gente siempre está buscando la iglesia, y no la encuentra aquí. Acuérdense que esto baja más allá de la iglesia, el Señor no está mirando, aleluya, el Señor está mirando su creación, está mirando justo e injusto. Cuando tú puedes hablar de justo e injusto en Apocalipsis, tú puedes abarcar, como decía mi hermana, que Dios la bendiga, Lucila, el trigo y la cizaña, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Podemos ver una iglesia insensata que se queda, porque el tema de la gran tribulación, que si la iglesia pasa por la gran tribulación, te voy a dejar ahí. Hay una iglesia que se queda y una iglesia que se va, ¿verdad? La iglesia, gloria a Dios, no como dicen todos, no, porque, ¿verdad? La esposa del Cordero, no se van, no, hay una iglesia, y lo que dice Tesalonicenses y lo que advierte el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que hay una iglesia, ¿verdad? Sobre todo Mateo 25, 26, 27, léalo, hay una iglesia que es fiel, pero hay unos judíos que eran creyentes y se apartaron del evangelio. Hay otro mensaje por ahí que esto no tiene que ver, pero lo traigo a colación. Salvo siempre salvo. No. Si tú eras judío y rechazaste el evangelio y dejaste el evangelio, tienes que vivir por la ley. La ley está difícil de cumplir, hermano. No se la recomiendo a nadie. Mejor vivir por la gracia de nuestro Señor Salvador. A ver, ¿cómo están ahí los hermanos? No sé, pastora, ¿cómo están mirando? Si los hermanos están conectándose, todo ahí. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Estamos estudiando capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice de los últimos 3 caballos general y con esto vamos a concluir. Dice, salió otro caballo bermejo que lo montaba, le fue dado poder de quitar la tierra a la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ahorita vamos a hablar de esa gran espada, pero anote por ahí, diga conmigo, espada, para que no se olvide. Espada, ¿verdad? Espada. Entonces, ¿por qué? Pues este caballo tenía una gran espada. Entonces vamos a entender por qué el pueblo de Israel sabe a quién se refiere ese caballo. Entonces, dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza es lo que se utilizaba cuando se iba a vender un producto, ¿verdad? Hoy en día la balanza significa diferente, por eso diría, ¿verdad? Tiene que ver más bien con la balanza, sobre todo los abogados tienen la balanza, ¿verdad? Y tiene muchas interpretaciones modernas, pero la balanza que les estamos hablando aquí es más bien del tiempo contemporáneo de Jerusalén, de Israel. Ellos utilizaban cuando iban a comprar pan, ellos tendrían que medir, ¿verdad? Las libras de trigo, las tenían que medir ahí, y las ponían en la balanza para venderlas. Entonces dice que va a haber una escasez de trigo. Hay dos elementos bien importantes aquí, el trigo, el aceite y el vino. Entonces estos 3 productos son productos de Israel. Si miramos, aleluya, son productos de Israel, el trigo, el aceite y el vino. Entonces lo utilizan también para el templo, para ceremonias, pero también lo utilizan como alimento y tienen connotaciones espirituales que no tengo el tiempo de explicarla ahora, aunque les voy a mostrar algo en Jeremías. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque ya dijimos que el segundo caballo tenía una espada, ¿verdad? Y que el tercer caballo significa hambruna o hambre. Hambre porque una vez empieza a ver la persecución y la muerte, la guerra trae como consecuencia la hambruna.
Entonces, si usted fija, es sistemático, es algo que tiene sentido común. Después de una guerra, ¿qué viene? Pues pestilencia y hambre. Ahora como estamos viviendo el COVID-19, ¿qué puede traer este COVID-19 si no termina? Hambre, hambre, hambre y muerte. Entonces, la guerra, después de la guerra viene la hambre. Por lo tanto, el Señor es bien sabio porque usted va a notar que en la profecía de Jeremías, no de Zacarías, de Jeremías, usted va a encontrar estos dos elementos, la espada y el hambre, donde los profetas decían que Israel, los profetas falsos decían que Israel no iba a morir por la espada ni por el hambre. Entonces, cuando tú vienes a ver el juicio de Dios sobre Judá, porque Judá no está haciendo lo bueno, no hizo lo bueno, negó al Mesías y lo crucificaron. Y hay una profecía que habla del juicio de Judá. Entonces, Judá, el juicio de Judá, primeramente por lo que hizo, van a venir las naciones sobre Judá. Pero este juicio es temporero porque la idea de traer las naciones a Judá es para salvar a Judá, para que toda Judá se convierta al Señor. Entonces la profecía es más bonita para Judá porque el Señor los va a librar, amén, de todas esas persecuciones. Por eso dice que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Esta está en la parábola de Mateo 24 y tiene sentido. Amén. Entonces, segundo y tercer caballo, ya vemos dos representaciones del Antiguo Testamento muy importantes, que era la espada ¿verdad? y la hambre. Entonces, vamos a ir terminando con el último caballo y luego vamos a ir a Jeremías y ya con esto terminamos, para darle fuerza a lo que estoy enseñando, porque lo que estoy enseñando lo estoy haciendo a base de las profecías del Antiguo Testamento, porque yo creo que el primer caballo que habla Apocalipsis tiene que ver con el pueblo, o la iglesia, con el pueblo de Dios real que está renaciendo, y no es el anticristo, y la persecución del anticristo cuando se molesta y persigue a Israel, que son las profecías que están en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es la gran señal. El ángel le mostró a Juan que le dio dos importantes señales. ¿Cuáles fueron las dos importantes señales? El resurgimiento de Israel y la bestia, que es el anticristo. Entonces, surge Israel y el anticristo surge persiguiendo a la mujer, ¿verdad? Que dio al hijo a luz, que representa a la iglesia y Jesucristo. Entonces, dice aquí, en el versículo, vamos al versículo 7. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastora? ¿Cuánto tiempo han pasado? ¿40 minutos? ¿3? Ok. Cuando abrió el cuarto sello, escúcheme bien, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo. Entonces este caballo amarillo es bien importante. El que lo montaba tenía por nombre muerte. Escuche, anote los que les gusta estudiar esta palabra. Porque hablamos que el segundo caballo tenía una espada. Y yo les voy a leer ahora en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel va a saber a qué se refiere. Entonces, no lo busque por ahí tratando de inventar, hermano. No se ponga a tratar la conclusión de lo que representa la espada. Vaya al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver el tercer caballo que representa muerte. También lo van a ver en el libro ahora de Jeremías, capítulo 15, si no me equivoco, en el libro de Jeremías. Y luego el último caballo, ¿verdad? Caballo, que es muerte y Hades, ¿verdad? Que viene el muerte y Hades cuando ya es el cumplimiento total, en donde incluye la espada, tiene la espada, en donde incluye la muerte y también se le da, van a ver hambre y van a ver mortandad y van a incluir un concepto que todavía en los primeros dos caballos no se había visto, que es la fiera con las fieras de la tierra. Entonces yo me reí ahorita y le comentaba a la pastora que cómo es posible que animales salvajes van a estar atacando a los judíos en Israel, porque yo en todo tiempo estoy diciendo que estas profecías se van a ver más en Israel, en los tiempos finales se van a ver en Israel, ¿verdad? El cumplimiento profeta, Israel es el reloj de Dios. Así que la mayoría de estas profecías van dirigidas al pueblo de Israel y a la iglesia de esos últimos tiempos, los que están, cuando yo digo la iglesia, los creyentes, las personas que se están convirtiendo de Israel, ¿verdad? Cuando se levantan y van reconociendo que Cristo es su Salvador, que son los que van a matar, que son los que van a cortarle la cabeza y que muchos de ellos tienen las promesas de reinar en el milenio. Entonces vemos aquí el último caballo, que es el caballo de ¿qué color? Amarillo. Dijimos que el primero es blanco, representando el surgimiento, amén, del pueblo de Dios. No queda duda.
porque está en el capítulo 12 de Apocalipsis, sobre la mujer, ¿verdad? Israel. Vamos a ver las personas convirtiéndose y entonces luego le dan poder al anticristo, que entonces va a perseguir a la mujer en el desierto, que está también, que es la iglesia, y lo vemos aquí en el segundo caballo, ¿verdad? Que tiene una espada. Entonces esa espada lo vamos a ver. Estamos resumiendo ya para terminar. Luego vemos el tercer caballo, que significa hambre, que la lógica me dice que después que viene una guerra, hay devastaciones, va a haber hambre, mucha hambre. Y sobre todo esta guerra más, porque esta guerra va a ser mundial. Esta es la verdad, guerra en donde va a haber muchas guerras y después, ¿verdad? Van a haber una guerra de todas las naciones, que eso está más bien en Mateo. Pero en el capítulo 8, el caballo, perdón, dice que tenía el hombre muerte y el Hades. ¿Por qué dice que tiene muerte y el Hades? Entonces, porque está implicando al nivel que se va a llegar esto, ¿verdad? A nivel de tanta muerte, y el mismo infierno va a estar ahí atacando a estas pobres personas que estén en este tiempo pasando esta tribulación. Dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la guerra, de la tierra. Imagínense, hermano, cuán difícil. Dice, ¿para qué? Para matar, ¿verdad? Cuando usted lee los libros del Apocalipsis, te dice por qué razón van a matar, ¿verdad? Porque no se van a dejar ponerle el sello y no van a adorar a la bestia. Pero eso son otro tema. Entonces dice, ¿con qué lo van a matar? Con espada. Ya les dije ahorita que les voy a explicar lo que es la espada según la profecía bíblica, no lo que estamos interpretando por ahí muchas personas. Entonces va a decir también que con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, escuchen bien, y ya con esto terminamos, leemos allá y finalizamos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjate, hermano, qué interesante. Este es un texto que muchas veces piensan que por qué está eso escrito ahí. Y esto es un tipo de venganza, esto es una oración de un judío. Los judíos, cuando usted lee el Salmo, usted va a encontrar que los judíos son los que oran por venganza, por los enemigos, por los que los persiguen. Pero a la iglesia no se le enseña eso. A la iglesia se le enseña que oremos por los que nos persiguen, por los malos. Entonces esta oración que se hace aquí, que revela dos elementos muy importantes, sobre todo la doctrina de que cuando el hombre muere, por ejemplo, estas personas mueren, van a la presencia de Dios. Y desde la presencia de Dios están pidiendo que se haga justicia sobre lo que está pasando en la tierra. En otras palabras, estas personas que fueron decapitadas están en el cielo inmediatamente, pero ellos saben que en la tierra está sucediendo algo muy importante y están pidiendo justicia. Y dice, el Señor le dice que tengan paciencia, ¿verdad? Dice, se le dieron vestiduras blancas, no se le dieron vestir de lino fino como a la iglesia, ¿verdad? Que aparece más adelante. Y se le dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo fueron muertos? Degollados, ¿verdad? Entonces, aleluya, vamos a leer el libro de Jeremías y con esto vamos a finalizar. Gloria al nombre del Señor. Leemos Jeremías y con esto vamos a finalizar. Entonces, ¿qué encontramos de los últimos tres jinetes o tres caballos? Yo les había explicado, ¿verdad? Que tenían un denominador en común. Tenían la espada, tenían también muerte y persecución, ¿verdad? Y hambre. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver estas profecías. Miren lo que dice aquí, hermano. Versículo 14 de Jeremías, los que quieren aprender un poquito, los que quieren anotar, lo voy a leer rapidito y vamos a terminar. Dice, el versículo 13 dice, bueno, vamos a leer el 11 también. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Yo dije, Señor Jehová. Y aquí los profetas les dicen, entonces estos son los falsos profetas que habla Mateo, hermano. Dice, no veréis espada. Miren lo que dicen aquí, no veréis espada. El libro de Apocalipsis dice que se le dio una gran espada. Dice, ni habrá hambre entre vosotros. Los falsos profetas, cuando ven que se levanta la iglesia, va a surgir de ahí los cristos, ¿verdad? Los falsos cristos y los falsos profetas diciéndole
que no se preocupen, que no es cierto todo lo que todo esto es falso, que no hay nada, entonces van a hablar que no va a haber espada, que no va a haber muerte y que no va a haber hambre. Pero eso está ya en el libro de Jeremías. Sino que en este lugar os daré paz verdadera. Cuando digan paz y seguridad, vendrá que destrucción. Entonces, los judíos van a entender eso muy claro, ¿verdad? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. En Apocalipsis aquí dice, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Para que usted vea, hermano. Aleluya. Entonces el versículo 15, y esto pues entonces habla de la última bestia, que habla de los animales que yo no entendía de dónde salían esos animales salvajes, hermano. Mire lo que dice el capítulo 15. Amén, gloria a Dios. Dice, y si te preguntaran, el versículo 2 del capítulo 15 del libro Jeremías, dice, ¿a dónde saldremos? Les dirá, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que espada, espada. Eso está en la paciencia de los santos. Léalo en el libro de Apocalipsis también, que no voy a entrar ahora porque ya el tiempo se nos está acabando. El que hambre, o sea, en otra palabra, el que hierro mata, hierro muere. ¿Verdad? Luego dice, aquí está la paciencia de los santos. Dice, el que a cautiverio, ¿verdad? Y esas son leyes que va a establecer el anticristo. Enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice. Mire los géneros que el Señor va a poner en el último tiempo. Dice Jehová, espada. ¿Espada para qué? Para matar. Otras palabras, que esas espadas que se ven en Apocalipsis, ¿verdad? Son espadas que miren Isis, recuérdense a Isis, que empezaron a degollar a los cristianos y a matar y a cortarle el cuello y todo. Hermanos, pasaron tribulación y pasaron momentos difíciles, ¿verdad? Entonces dice aquí, el que hambre, en otras palabras, los profetas decían no va a haber ni espada ni hambre, y el Apocalipsis revela entonces, y el libro de Jeremías, que entonces con esos mismos juicios que los profetas falsos dijeron que no habrían, es que Dios va a castigar a la humanidad. Y el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, espada para matar y perros para despedazar. Aquí están las bestias salvajes, que yo no sabía qué tipo, yo pensaba que eran leones o algo así, pero dice perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y escuché lo que dice de Judá y con esto terminamos. Y los entregaré para terror todos los reinos de la tierra a causa, ¿verdad?, de lo que hizo en el pasado el rey de Judá, Ezequías, ¿verdad? En otras palabras, cumplimiento pasado, profético histórico, y lo vemos también en cumplimiento profético histórico, ¿verdad? En el libro de Mateo dice que muchos te opresarán y se entregarán unos a otros, que fue lo que yo hablé, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, no puede venir el fin hasta que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Algunos dicen que pues son los 144.000 que están predicando este evangelio, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel. Entonces el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no lo habrá. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿verdad? Es otro tema que vamos a tocar luego, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay un pueblo de Israel que son cristianos que están pasando por la gran tribulación por los primeros 3 años y medio, en donde Dios luego, ¿y cómo lo dice? Pues aquí está revelado en el capítulo siguiente de Apocalipsis, capítulo 7, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿verdad? Y el versículo dice, que hablaban a voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Acuérdense que arriba dice que eran millones, una gran multitud, el cual nadie podía contar. Eso es para los que creen, aleluya, que hay unas personas que van a pasar por la gran tribulación, que son tanto del pueblo de Dios, porque la Biblia estipula que es el pueblo de Dios, y cristianos. Estos cristianos se convierten
en ese tiempo, ¿verdad? Sobre todo sobre el pueblo de Israel. La iglesia ahorita vamos a ver en otra predicación dónde va a estar. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y esto dijo, estos son los que han salido de la gran, no la tribulación, de la gran tribulación, pero han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, muchos del pueblo de Israel se dieron cuenta de que Jesús, el que habían ellos crucificado, era el verdadero Mesías y comenzaron a escudriñar. Y aquí es donde suceden todos estos momentos apocalípticos y tristes para el pueblo de Israel. Es bien triste, hermano, saber que Israel todavía va a pasar por esa situación en donde se van a convertir al cristianismo, en donde van a buscar de Dios y va a venir esa persecución que habla en el libro de Mateo, que les habló y les escribió a los discípulos de Cristo, ¿verdad? A los discípulos que estaban ahí fue el que les dio la profecía del libro de Mateo capítulo 24. Así que, hermano, espero que hayan aprendido, gloria a Dios. Sabemos que Apocalipsis hay tanto y tanto, cada palabrita, tanto detalle, y a veces pues uno como pastor tiene que ir, ¿verdad?, en una velocidad tratando de explicar. Pero aquellos que les gusta este tema, que se quedaron, amén, gloria a Dios, aleluya, anote y escriba y aprenda, edifíquese, amén, gloria a Dios, amén, y no repita todo lo que ve por ahí escrito, simplemente comience a estudiar. Les recomiendo los libros del Antiguo Testamento para que entonces pueda ver el momento final. Así que, hermanos, Dios les bendiga hasta aquí esta parte, gloria al nombre del Señor, amén. Si les gustó, denle like ahí en la iglesia, que estamos en vivo, denle like, amén, gloria a Dios, y luego vamos a estar orando, después que esté pregrabado, vamos a estar orando por los hermanos. Si usted necesita oración, pida oración ahí, ¿verdad? Dile, pastor, yo quiero que ore. Y luego este video nosotros lo hicimos en vivo hoy, pero luego lo vamos a pasar grabado y lo vamos a pasar a diferentes partes de Latinoamérica, de habla hispana, donde personas nos están siguiendo. Quedamos asombrados en la ida ahora a Puerto Rico de que hay muchas personas, y tenemos como 200 personas que están mirando estos videos y que no le están dando clic. Ya por eso no es entrevista, por eso que usted ve que hay 5, 10, que hay muchas personas, ¿verdad?, que están en diferentes países, que están escribiendo, y usted se está percatando, aleluya, que no están viendo el mensaje, amén, aleluya, y estamos en victoria, amén. Damos la gracia a la pastora, que es la que está ahí coordinando y está leyendo, ¿verdad?, y está contestándole, pero vamos a estar con ustedes. Así que la iglesia, amén, fuente de poder, seguimos adelante, gloria al nombre de Dios, y aprendamos de este libro apocalíptico que parece difícil, pero se va revelando, se va abriendo la revelación. A medida que pasa el tiempo y se acerca la venida del Señor, es como que si se estuviera revelando el libro. Luego vamos a estar hablando del sello, porque muchos están preocupados sobre el sello, que si este sello que está pasando ahora, lo del COVID, todo lo que se está viendo es el sello del anticristo. Vamos a explicar eso, si es o no es, y le vamos a aclarar, ¿verdad?, la diferencia entre, ya le di el sello que pone el anticristo, ¿verdad?, sobre las personas, y sobre lo que se está estableciendo ahora, que simplemente se le está preparando el ambiente al anticristo para que cuando venga ya ellos tengan todos esos sellos y todas esas, ¿verdad?, herramientas que va a utilizar el anticristo para perseguir a aquellos que aman al Señor y no quieren adorarlo y no quieren recibir su mal, que no quieren comprar y se quieren guardar puro, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, gloria al nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de Apocalipsis capítulo 6. Amén. Los 4 jinetes de Apocalipsis. Dios les bendiga. Amén.